buenas tardes, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a su primera clase presencial del curso de Estática 1. ¿Sí? El día de hoy, aparte de lo que ya aclaramos en la presentación de la materia, vamos a hablar un poquito acerca de la primera unidad que está por sistemas equivalentes y centroides, ¿no? Entonces vamos a tocar hoy a manera de introducción, ¿sí?, el punto número 1, que es sistemas equivalentes de fuerzas. Repito, este punto pertenece al módulo 1, que vamos a ver dos temas en general, lo que es sistemas equivalentes de fuerzas y lo que es centroides, ¿ok? Entonces, en el primero, vamos a analizar hoy el primer punto de esta primera unidad, que es sistemas equivalentes de fuerzas. Vamos a iniciar primero para que se entienda un poco esto, imaginemos un cuerpo cualquiera. Voy a traer el marcador rojo. Un cuerpo C cualquiera, puede ser una mesa, puede ser una estructura, puede ser la estructura que está sostenida desde el televisor. Y sobre ese cuerpo van a haber una serie de fuerzas aplicadas, por lo menos aquí una fuerza F, ¿qué? F1. Por acá, supongamos que hay una fuerza, ¿qué? F2. Y por acá, una fuerza, ¿qué? F3. Y sobre este sistema de fuerzas, fíjate que desde el punto de vista físico, cada una de estas fuerzas debe tener aplicado un punto de aplicación, porque yo no puedo aplicar una fuerza, un ejemplo, en el vacío, en el aire, ¿no? Sería imposible. Debe tener un punto de ¿qué? De apoyo. Entonces, en este caso, vamos a llamar a este punto un punto 1, un punto ¿qué? 2 y un punto 3. ¿Ok? Entonces, estas tres fuerzas, vamos a llamar esta FN, porque pueden ser, cuando me refiero a FN, es que pueden existir 20, 30, 40 fuerzas aplicadas a este cuerpo, ¿verdad? Y voy a señalar un punto fuera del cuerpo. Vamos a señalar un punto por acá, lo voy a llamar punto A, por acá, ¿ok? Es importante resaltar que este cuerpo se encuentra en un sistema tridimensional, Z, Y y X. Este sistema tridimensional puede rotar. No todo el tiempo vamos a conseguir la X acá, no todo el tiempo vamos a conseguir la Y acá, y no, perdón, la Z acá, ni la Y aquí. Esto puede rotar, por lo menos puedo tener un sistema y hay que tener mucho cuidado con eso, en los problemas que vamos a resolver, X, Y y Z, por ejemplo. Ahora bien, fíjate que este sistema de fuerzas, generalmente a nosotros más adelante, y dentro del material que está también en la plataforma, ya tanto escrito como audiovisual, que se puede utilizar perfectamente, desde ya lo pueden utilizar para su próxima evaluación, para su primera evaluación, corrijo. Todas estas fuerzas generalmente no me las dan de manera directamente vectorial. ¿Qué significa? Que cada una de estas fuerzas, en primer lugar, yo debo transformarlas ¿a qué? A un vector, ¿correcto? Y una vez que yo las transforme a un vector, cada una de estas fuerzas va a producir un momento con respecto a un punto de aplicación. Es decir, aquí yo voy a generar un radio vector R, voy a llamar R1, y de aquí a aquí voy a generar un radio ¿qué? Vector que lo voy a llamar R ¿qué? R2, y de aquí a aquí voy a llamar un radio vector que lo voy a llamar R ¿qué? R3. Fíjate que cada una de estas fuerzas, corrijo, con respecto al punto A, me va a producir un momento de esta fuerza o de cada una de estas fuerzas, corrijo, con respecto al punto. Por decir, aquí yo voy a conseguir un momento de la fuerza 1 vectorial con respecto al punto ¿qué? A. Fíjate que ese vector, momento, que ya vamos a hablar más adelante,
también debe, o lo debemos convertir en un vector, no lo podemos manejar de manera escalar. Esta fuerza F2 también va a producir un vector momento F2 con respecto al punto que vamos a colocarle aquí F1, no es necesario colocarle aquí, hacemos F1, la fuerza F2 con respecto al punto que A, y vamos a tener un momento de la fuerza 3 con respecto al punto que A. Repito, esos momentos también son vectores. ¿A qué me voy a referir yo con un sistema equivalente? Porque, bueno, profesor, pero ya sabemos que hay un cuerpo a la cual se le va a aplicar un número de fuerzas n y sabemos que estas fuerzas van a estar aplicadas ¿sobre qué? Sobre un punto, y esas fuerzas con respecto a un punto que puede estar dentro del cuerpo o fuera del cuerpo me van a producir un momento de esa fuerza con respecto a ese punto que se va a encontrar en el espacio. Ahora bien, desde el punto de vista digamos en matemática, el sistema de equivalencia es este. Equivalente a, este es el sistema de equivalencia. Equivalente es como una doble flecha. A. Y cuando hablamos de algo equivalente, a manera, digamos, de conocimiento general, por decir, yo digo, 1 kilo de plomo será equivalente a 1 kilo de algodón. Sí, ¿verdad? Porque 1 kilo de plomo es equivalente a 1 kilo de algodón. Que uno tenga más volumen que el otro, ¿sí? No tiene nada que ver, pero los dos, en este caso, producen el mismo efecto con respecto al peso, ¿no? Entonces, 1 kilo de plomo va a ser es equivalente a 1 kilo de algodón. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ver de manera vectorial cómo todas estas fuerzas y cómo todos esos momentos que se producieron con respecto al punto A se transforman en un sistema de fuerzas resultantes. Para buscar nuestro sistema equivalente de fuerzas, es muy importante primero buscar el sistema de fuerzas resultantes. ¿A qué me voy a referir con el sistema de fuerzas resultantes, muchachos? A lo siguiente. Yo voy a tener por acá el mismo cuerpo, ¿sí? C, y esto lo va a tener un sistema tridimensional X, Z y Y, un sistema tridimensional, y lo que vamos a hacer es convertir todas las fuerzas que yo transformé en vector en una sola fuerza vectorial. En una sola fuerza vectorial. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué nosotros transformamos ese sistema, tanto la fuerza como los momentos, a vector? ¿Por qué? Porque recuerden, y esto de pronto lo deben saber ya los que vieron matemática 3, y no necesariamente matemática 3, sino los que cursaron su bachillerato normal, y ustedes trabajaron una unidad de vectores en segundo año, en octavo año, y otra en quinto año. Y creo que en cuarto también los tocaron por allí. Ahora, porque los vectores los puedo sumar indiferentemente de la posición que ellos tengan en el espacio, yo los puedo sumar, los puedo, digamos, compactar en uno solo a través de una suma de vectores. Es decir, que las fuerzas que están en rojo, cuando yo busque mi sistema resultante sobre este cuerpo, ¿no?, de fuerzas, entonces esta fuerza la voy a transformar en una fuerza ¿qué? Resultante. Entonces esta fuerza resultante, vamos a ver si por aquí se logra ver, esta fuerza resultante que la voy a colocar por acá va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas individuales. ¿Qué quiere decir con que sea la sumatoria de todas las fuerzas individuales?
Pues sencillo, que si yo tengo, por decirlo así, 10 fuerzas, bueno, aquí cuántas tengo, 1, 2 y la Fn, ¿no? La Fn significa que pueden haber muchísimas fuerzas. Entonces sería una F1 vectorial más una F2, y aquí voy a colocar más puntos suspensivos Fn, fuerzas N. Entonces, con respecto a la fuerza, van a ser la sumatoria de todas las fuerzas individuales. Por allí, dentro de la videoclase que ya está montada en la plataforma y el material, que lo pueden chequear, también está escrito, vamos a encontrar que la sumatoria de las fuerzas individuales, vamos a excluir las fuerzas pares. ¿Y qué van a ser fuerzas pares? Son dos fuerzas que tienen el mismo módulo, un ejemplo, tienen el mismo módulo, ¿sí? Es decir, por decir, la fuerza de F1 tiene 15 newton, el mismo módulo, y la fuerza de F2 también. La misma dirección, deben estar en paralelo, si lo llamamos al espacio, pero sentido ¿qué? Contrario. Entonces, nosotros decimos que las fuerzas pares, si yo las calculo como vector en el sistema, supongamos que vamos a meterle aquí dos fuerzas pares aquí, vamos a señalarlas por aquí, una F' y aquí una paralela F separada a una distancia ¿qué? Perpendicular. ¿Qué ocurre? Si yo por lo menos estas fuerzas que son pares, porque cualquiera dice, profesor, pero si usted transformó todas a vector, un ejemplo, si usted transformó todas a vector, profesor, ¿por qué? Entonces, ¿usted por qué no transforma también las fuerzas pares a vector? Por lo que ya le dije. Si son dos fuerzas pares, tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario, se me van a anular. Entonces, aquí no es necesario, exceptuando sin las fuerzas pares, sin las F, ¿qué? Vectoriales pares. O sea, la vamos a excluir, no la vamos a meter, no es necesario perder, digamos, el tiempo en el cálculo, porque igualmente si las calculo, se me van a anular cuando yo las sume por ser fuerzas pares. ¿Qué van a producir si las fuerzas pares? Que más adelante ahorita las vamos a definir. Momentos pares. Esto también está en el material audiovisual de la plataforma. Ahora, fíjate que todas estas fuerzas que están aplicadas o que tienen un punto de aplicación en ese cuerpo como tal, todas esas fuerzas tienen su punto individual. Ah, pero ¿qué pasa? Para nosotros, o la fuerza que yo produzca resultante, también va a tener un punto de ¿qué? De aplicación. Es decir, aquí vamos a tener un punto ¿qué? P ¿qué? P sub A. Un punto de aplicación porque como es un sistema equivalente, el efecto que debe producir este sistema equivalente va a ser el mismo, ¿sí? El mismo que debe producir este, ¿verdad? Entonces, así como cada una de estas fuerzas tenía su punto de aplicación en el espacio, esta fuerza también va a tener su punto de ¿qué? De aplicación en el espacio. Esa, por lo menos este punto, pudiese estar, un ejemplo, en el plano X, Y, 0, en el plano X, 0, Z, o en el plano, me faltaría 0, Y, Z. En cualquiera de estos tres puede estar. Incluso en los ejercicios que vamos a tener por allí, hay veces nos indican, busque el punto de aplicación en el plano, en el plano XY. Significa que 0, Z vale ¿qué? 0. O nos dicen, busque el punto de aplicación en el plano ¿qué? XZ. Significa que Y ¿cuánto vale? Ah, porque Y vale 0. O busque el punto de aplicación en el plano ¿qué? YZ, y significará que X vale ¿qué? 0. De esa manera es que nosotros, vamos a ubicar el punto de aplicación. Ahora bien, fíjense una cosa, que cada una de estas fuerzas producía un momento individual con respecto a ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también se me va a generar un radio vector, que lo voy a llamar R, ¿sí? Y ese radio vector va a ir desde el punto de momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué significa? Que todo este sistema que yo tengo aquí también hace lo mismo que el superior. ¿Por qué? Porque aquí vemos que
va desde el punto de momento, este es el punto de momento, hasta el punto de aplicación de la fuerza, cada uno de sus radios. Por lo menos, profe, R1, ¿dónde va? R1 iría desde A, sería un vector componente desde A hasta P1. Entonces significa que el vector R que yo estoy generando para mi sistema equivalente va a ir desde el punto A hasta ¿dónde? Hasta el punto de aplicación general de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué significa? Que va a producir el mismo efecto ahora en el sistema de fuerzas ¿qué? Resultante. Así como nosotros logramos conseguir a través de la suma vectorial lo que era la fuerza resultante, nosotros ahora vamos a tratar o vamos a conseguir lo que es el momento resultante del sistema resultante. Ya le voy a decir que por qué debemos calcular primero el sistema resultante para conseguir el sistema equivalente. Porque más adelante vamos a ver que para conseguir ese sistema equivalente vamos a tener que efectuar un producto punto. Y decir si ese sistema equivalente es reducible a fuerza única o es reducible a torso. Ahora bien, cada uno de estos momentos que la idea fue transformarlos, o buscarlos, más que transformarlos, no, buscarlos en forma vectorial. El objetivo fue entonces buscarlos también en forma vectorial para poderlos ¿qué? Sumar. Porque recuerden que si yo los tengo de manera vectorial, yo puedo sumar todos esos momentos. ¿Correcto? Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dibujar por acá en azul el momento resultante con respecto al punto ¿qué? El momento de la fuerza resultante sería el momento resultante, correcto. Ya va. El momento resultante con respecto al punto ¿qué? A, ¿verdad? O sencillamente lo llamamos momento ¿qué? Resultante con respecto ¿qué? A, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nos va a marcar aquí en rojo. Ese momento resultante, vamos a ver un segundito aquí, ya va. Un momentico, un segundito. Ajá, ese momento resultante, con respecto al punto A en este caso, ¿sí? Lo vamos a calcular de la siguiente manera. Momento resultante con respecto al punto A va a ser la sumatoria de los momentos de cada fuerza individual con respecto al punto A y vamos a incluir la sumatoria de los momentos que producen precisamente las fuerzas ¿qué? Las fuerzas pares. Es decir, más la sumatoria de los momentos que producen las fuerzas ¿qué? Los momentos pares. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya tengo definido, y en este caso, un ejemplo, ¿qué sería esto para calcularlo digamos, en el general que nosotros tenemos? Que sería el momento de la fuerza 1 con respecto al punto ¿qué? A, más el momento de la fuerza 2 con respecto al punto ¿qué? A, más, aquí colocaría punto suspensivo, más el momento de la fuerza N con respecto al punto ¿qué? Con respecto al punto A. Y finalmente, más, en este caso, el momento par vectorial que se genera de este. Ya lo vamos a ver. Ese momento par, ¿por qué esas fuerzas pares no contribuyen al sistema de fuerza resultante? En la parte de lo que es la fuerza resultante, porque ya lo dije, son dos vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido ¿qué? Contrario. Si yo los sumo, los calculo incluso de manera vectorial a cada uno de ellos, entonces me va a dar, en este caso, un vector nulo igualmente. Pero el que no contribuyan a la fuerza resultante no quiere decir que estas fuerzas pares contribuyan al momento resultante. Ellos no contribuyen en la parte de la fuerza resultante, pero sí al momento resultante. Les explico por qué. Es el efecto ventilador. Todos nos hemos imaginado las hélices de un ventilador
son más o menos así, vamos a dibujarlas aquí de hecho. Algo como así. Vamos que tenga 4 aspas. Entonces, para que se produzca giro, aquí se le debe llevar una fuerza y aquí debe llevar ¿qué? Otra fuerza. Entonces, ¿qué es lo que produce? Un momento, porque esta empuja para allá y esta para allá al mismo tiempo, con la misma fuerza, y se va a producir lo que es el momento, lo que es el giro, en este caso lo que le llamábamos en física 1, el torque del producido por la fuerza. Entonces, en este caso se va a llamar ¿qué? Momento. Momento esto, lo voy a borrar aquí. Ahora muy bien, una vez definido, haber dado el recorrido por lo que era cómo construir esos vectores fuerzas, cómo hallar ese momento par, etcétera, etcétera, y cómo calcular el sistema resultante, vamos ahora sí a definir lo que es el sistema equivalente. Entonces, para el sistema equivalente, ahora sí, sistema equivalente de fuerzas, aquí. Sistema equivalente de fuerzas. Equivalente de fuerzas. Ya va para borrar aquí un segundito. Sistema equivalente de fuerzas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Se le dije que era importante conseguir lo que era primero el sistema ¿qué? El sistema resultante de fuerzas que está compuesto por ¿quién? Por el momento, por la fuerza resultante y por el momento resultante con respecto al punto donde toda esa fuerza hicieron momento. Ahora, para calcular el sistema equivalente, ya teniendo calculado lo que es el vector fuerza resultante y el vector momento resultante con respecto al punto A, vamos a agarrar y vamos a hacer un producto punto. Vamos a decir la fuerza resultante, producto punto del momento resultante con respecto al punto A, ¿verdad? Y como todos sabemos, bueno, algunos no lo saben, pero lo vamos a refrescar. Cuando yo hago un producto punto, que es una operación entre vectores, ¿sí? ¿Qué me da como resultado? Me va a dar un escalar, pero este escalar tiene 3 opciones. Una, ser positivo. 2, ser negativo. Y la tercera, ser cero. Recuerden que el producto punto o el producto escalar es diferente al producto cruz o producto vectorial. Cuando hablamos de producto vectorial, estamos hablando de que nos va a producir 2 vectores, producto cruz o producto vectorial nos va a producir un vector. Ahora cuando hablo de producto punto o producto escalar, estamos hablando que nos va a generar un escalar precisamente. Entonces, me voy a preguntar aquí, ¿qué me da? Entonces las opciones. Si me da este producto positivo o me da un número negativo, ¿sí? Voy a decir que el sistema equivalente es reducible a un torsor. O sea, que voy a decir que el sistema equivalente es reducible a un torsor positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, si me da positivo o negativo, yo ya sé que mi sistema equivalente, porque eso me lo van a preguntar en la prueba, es un torsor positivo o negativo. Ahora bien, si me da igual a cero, jodido, si me da cero, entonces
¿qué va a ocurrir? Voy a colocarlo aquí. El sistema equivalente es reducible a una fuerza única. O se dice que el sistema es fuerza única. ¿Ok? Entonces, fíjate que ahora ya vimos de manera general qué es lo que persigue el primer punto, que es sistema equivalente de fuerza, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar un poquito, vamos a seguir con la clase, de cómo se me puede presentar esa fuerza, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a comenzar a hablar ahora sí, ya teniendo una idea general, perdón, de lo que persigue el objetivo del sistema equivalente de fuerzas. Vamos a dar un chance de que copien para entonces iniciar, ya va, yo quise el borrador, disculpe, para iniciar entonces a hablar de la fuerza, cómo se me van a presentar esa fuerza y como son fuerzas vectoriales, comenzar a partir del concepto de vectores para construir ese concepto. Entonces copien, por favor, para continuar con la clase. Entonces, fíjate, vamos a continuar y vamos a hablar ahora de los que son vectores, fuerzas. ¿Ok? Vamos a comenzar con vectores, fuerzas. Porque recuerde que al inicio de la clase yo dije que en ese cuerpo que se le aplicaron esa serie de fuerzas, generalmente nos lo dan de manera escalar, no en su módulo, pero esto tiene un procedimiento para calcularlo de manera vectorial. ¿Entendido, muchachos? Entonces, vamos a hablar ahora sí de cómo se nos van a presentar cada una de esas fuerzas en ese sistema. Entonces, primero, vamos a definir qué es un vector, para comenzar por ahí, porque ¿qué es un vector? ¿Qué es un vector? A ver, los vectores los hemos trabajado nosotros desde el segundo año, desde octavo año, pues. Yo recuerdo que cuando estaba en octavo año yo vi vectores. Ajá, continuamos con la clase y le venía diciendo que hay que definir, si vamos a hablar de vectores fuerzas, primero qué es un vector, comenzando por ahí. Le venía diciendo que uno en el bachillerato ya lo ha manejado, por lo menos en su curso de octavo año, cuando le hablaban de vector, les mandaban a buscar un estuche geométrico, porque ahí lo veía uno como, digamos, como más didáctico, y le decían, bueno, el módulo es lo que mide. Agarren la regla, le trazaban, porque es un vector que es un segmento dirigido, ¿sí? Que tiene módulo, dirección y sentido. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en octavo año desde bachillerato? Bueno, agarrábamos una regla y por eso nos ponían el estuche geométrico. Y si ese segmento, como señalaba un ejemplo, un vector, vamos a hacerlo en azul, para que se note más. Un vector. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Entonces, en bachiller, ¿cómo lo hacíamos en octavo? Nos daban un vector y nos señalaban generalmente con letra mayúscula, un vector A, algunos con mayúscula, unos con minúscula, pero generalmente cuando son vectores se trabajan con letra minúscula. Cuando son mayores, son letras mayúsculas, son matrices. Supongamos que entonces ese vector A nos lo daban así en octavo año y uno agarraba lo que era una regla graduada y lo que le daba el profesor lo movía. Entonces decía, bueno, entonces vamos a definir lo que es el módulo. El módulo va a ser igual, y lo denotábamos con dos rayitas a los laterales, ¿verdad? Y era sencillamente lo que medía ese segmento de recta dirigida. Por decir, aquí hago 1, 2,
3, 4, 5 y qué? Y 6 espacios. Significa que entonces le decían, bueno, muchachos, eso mide 6 unidades de longitud, 6 centímetros en ese caso, ¿verdad? ¿Cómo calculamos entonces nosotros la dirección de ese vector? La dirección la calculábamos con otra regla grabada, pero que se llama transportador. Entonces yo recuerdo que uno agarraba el transportador y lo ubicaba por aquí. Una regla más o menos así, ¿no? ¿Verdad? Y entonces aquí colocaba el transportador y el transportador tenía unas medidas que le decían, bueno, aquí parte de qué? De 0, en sentido, en contra de la aguja del reloj, 0, 90 grados, y aquí 100, ¿qué? 80 grados. Entonces uno agarraba esta reglita grabada, la colocaba allí, buscaba la horizontal, porque había, muy importante, había que buscar la horizontal, ¿verdad? Y uno decía, bueno, un ejemplo, cuando de repente aquí me marcó, vamos a colocarle así 30 grados, entonces lo medía en sentido anti-horario, en contra de la aguja de qué? Del reloj. Entonces decía, bueno, este ángulo aquí, la dirección que la denotábamos por un tita o un alfa, vale 30 grados, que era lo que medía eso allí. Ahora bien, ¿cuál era el sentido? Entonces el sentido, según es hacia dónde va o hacia dónde apunta la flecha de ese vector. Lo que pasa es que incluso en octavo año y cuarto año, que se volvió a tocar, nosotros teníamos que ubicar, por ejemplo, un sistema de referencia. ¿Sí? Yo tengo a Y aquí, aquí X, y había que ubicar los puntos cardinales sobre ese sistema de referencia. Es decir, ¿cómo lo ubico? Lo ubico en el eje Y y escribo la palabra no sé. Norte, sur, este y qué? Y oeste. Entonces, si yo traspolo esto para acá, este vector ¿hacia dónde apunta? Hacia el norte, hacia el noreste. Si yo coloco este sistema de referencia, lo voy a conseguir aquí. Yo digo que está en el primer ¿qué? En el primer cuadrante apuntando hacia ¿qué? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y ¿qué? Y cuarto cuadrante, y está apuntando hacia el noreste. Entonces el sentido de, digamos, de este vector es el ¿qué? Noreste. Eso, de esta manera nosotros lo hacíamos, y eso era para recordar, muchachos, cómo nosotros manejábamos los vectores a nivel de bachillerato, incluso precisamente en nuestro curso de octavo año. Así de esta manera. Más adelante, cuando maduramos un poquito más, pasamos ya por cuarto año, que incluso se seguía manejando un poquito de esta misma forma. Llegamos al quinto año y cuando comenzamos a ver en matemáticas, su curso de matemáticas, que también tocaron vectores, se comenzó a tocar lo que eran vectores y como lo estudia el álgebra lineal, ¿sí? Entonces el álgebra lineal agarró este concepto, este mismo concepto que está aquí, y lo que hizo fue simplificarlo. Vamos a ver cómo lo simplificó. El vector A, por lo menos en el ejemplo que nosotros tenemos aquí, el vector A va a ser igual al módulo del vector A por el vector unitario de A. ¿Por el vector unitario de quién? De A en este caso. Por el vector unitario del vector A. Me explico y me voy a entender. Este es el módulo. Este es el módulo. Y a esto se le llama el vector unitario. Ese vector unitario, dentro de sí, ¿qué va a tener? Va a tener dos cosas. La dirección, y va a tener inmensamente el sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de nuestro curso,
de estática, nosotros vamos a tener que lo que es la dirección y el sentido de este vector, más que todo el sentido va a ser positivo, por decir, en I positivo, en J negativo y en K positivo. No lo vamos a referenciar hacia el noreste ni nada de eso. ¿Ok? Entonces, con el concepto del álgebra lineal, que yo definí aquí, es que vamos a trabajar nuestro curso de estática 1. Siempre que veamos un vector, lo vamos a definir como módulo por el vector unitario. Fíjate que nosotros en ningún momento estamos, digamos, estamos rompiendo o estamos dañando el concepto que llevábamos de cuarto año, lo seguimos manteniendo. Lo que pasa es que el álgebra lineal ahora nos lo hizo más bonito. Entonces, ¿qué pasa? Vamos ahora en consecuencia con este tema. De pronto, por motivo de tiempo no veamos todo. Vamos a ver el primer caso de vectores fuerzas, el primer caso, siguiendo este concepto, que va a ser vector fuerza sobre una línea de acción. Vector fuerza sobre una línea, vector fuerza sobre una línea de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces el vector fuerza sobre una línea de acción? Que aquí está en L, ¿sí? Y sobre esa línea de acción nos van a dibujar, por esa línea de acción, un vector F. Y por lo general nos dan el módulo. Por lo menos aquí nos dan 100 newton o 100 kilogramos fuerza. Entonces, ese vector que está sobre esa línea de acción, nosotros lo que vamos a hacer es buscar el vector. ¿A través de qué? Del concepto del álgebra ¿qué? Lineal. Entonces, profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, supongamos que sobre esa línea de acción nos dan un punto aquí, que lo voy a llamar un punto 2, y aquí por aquí nos dan un punto 1. O vamos a llamar este A mayúscula, que quede mejor. Y a este lo vamos a llamar B mayúscula. Vamos a llamar, corrijo. Este B, corrijo, y este vamos a llamarlo A. Y A tiene componentes X1, Y1, Z1. Y B tiene componentes X2, Y2, Z ¿qué? Z2. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros acá? Vamos a tratar de calcular. Vamos a aplicar el concepto. ¿El vector fuerza qué es? Módulo por el vector ¿qué? Unitario de F. ¿Ok? Supongamos que por el módulo no me preocupo, porque yo el módulo lo conozco. ¿Sí? Entonces no hay problema de ser un vector fuerza de 150 newton que está aplicado sobre la arista de un cubo. Y entonces en sentido AB. Entonces hay que ver el sentido. A veces no me lo señalan, pero entonces me dicen sentido AB o en sentido BA. Hay que tener cuidado. Entonces, el módulo me lo dan. Pero entonces yo debo buscar a lo que es el vector unitario de esa fuerza. ¿Qué vamos a hacer entonces? El vector unitario de esta fuerza lo vamos a calcular como el vector componente oído en sentido de la fuerza. Es decir, el vector componente aquí sería el vector A, B. Ya vamos a decir cómo lo vamos a calcular. Sobre el módulo de ¿quién? De AB. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el vector componente? AB, ojo, si en el problema nos hubieran dicho una fuerza F sobre la arista de un cubo en sentido BA, entonces el vector componente no iría AB, sino BA. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos el vector componente AB? Eso también es materia incluso de bachillerato. Sería restar las componentes del extremo menos las componentes del origen. Fíjate que el extremo, porque este se va a definir como extremo, porque el vector apunta de A hacia B. Entonces B sería el extremo
X2 menos X1, ¿dónde? En Y, ¿más quién? Y2 menos Y1, ¿dónde? En J, más Z2 menos Z1 en K. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular nosotros? ¿Cómo vamos a calcular nosotros lo que es el módulo de AB? Una vez que tengamos el vector componente, el módulo por definición es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado más Z2 menos Z1. Colocarla por aquí, Z2 menos Z1, ya van que no lo coloqué bien, al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo. Aquí nos da un ejemplo. 5 en Y, 6 en J y 7 en K, un ejemplo. Y el módulo nos dio 3, 50, qué sé yo. Entonces yo agarro, divido cada componente entre ¿quién? Entre el módulo. Cada componente entre el módulo, cada componente entre el módulo, y eso nos va a dar el vector unitario. Una manera de probar si ese vector unitario que nosotros calculemos está bien, es que el vector unitario, para probarlo, o para probar, es que el vector unitario de F debe de ser 1. El módulo del vector unitario, el módulo debe ser 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando me da 1, yo lo comprobé. Una vez que calculo el vector fuerza, lo vamos a multiplicar por el vector unitario. Bueno, muchachos, por ahora se me agotó el tiempo de la clase. En todas maneras, recuerden que en el aula virtual está el material audiovisual y también está el material escrito, del cual pueden perfectamente consultarlo. Está un poco más a profundidad lo que vimos hoy. Incluso hay un ejemplo, y hay un ejemplo en el material escrito también, para que lo revisen. Por ahora, me resta desearles éxitos en la materia y espero en otra oportunidad volver a ver la clase. Muchas gracias y feliz y bendecida tarde.